toda tu creación hoy te corone rey y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, 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 tú eres rey. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, 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 Cristo. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Iglesia, un abrazo muy especial. Tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles pensando mucho en todo lo que Dios tiene para cada una de las personas que le amamos y pensando en cómo nosotros podemos, dentro de todo el caos que hemos tenido últimamente, porque yo creo que nadie se imaginó, ni el más pesimista, que estos últimos 2 años de la iglesia iban a ser en un marco pandémico, en un marco de desolación, de muerte. Así ya vayamos saliendo de este tipo de cosas como la pandemia, de estas amenazas entre algunos países que de hecho han encarecido todo en el país nuestro, sobre tanta polarización política, sobre tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta escasez, gente perdiendo sus empleos. Y yo le venía orando al Señor, ¿cómo hacemos nosotros para, a través de la predicación de la palabra o a través de tu aliento, contrarrestar todo lo que estamos pasando? Y la palabra que yo he recibido por
varias semanas es la palabra normalidad. Y yo le decía, ¿normalidad? Señor, ¿cómo empato yo esto con un texto? Y empecé a buscar en concordancias bíblicas de la palabra normalidad, porque yo entendí en mi corazón que Dios lo que quiere es que nosotros vivamos una vida normal. Una vida normal como la gente de la Biblia vivía una vida normal. El cristiano, yo no sé por qué, por la visión de quién, ha tomado como un tinte de que es como, perdón la palabra que voy a utilizar, pero es como un extraterrestre, porque no es normal. Y quizá nosotros mismos nos hemos encargado de ir colocando como ciertas muletillas a nuestra vida cristiana que nos hacen ver como personas anormales. Entonces, para algunas cosas que la gente regularmente hace, pues nosotros vamos a ser raros y anormales, porque dicen que es normal que todo el mundo se emborrache, que todo el mundo se embriague, que vaya a una discoteca, que todo el mundo haga cosas. Entonces usted es un anormal por no hacer eso. Yo no le estoy hablando de eso. Por eso sí que nos tilden de anormales, por no fumar, por no utilizar drogas, que nos tilden de anormales. Ahí no hay problema. Pero ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús fue una de las personas más normales que pisó la tierra. Siendo aún Dios en la tierra y teniendo una característica celestial, Él fue un hombre normal. El Señor Jesús, cuando estaba pequeño o adolescente, pues, o joven, trabajó con su papá. Normal. ¿Tenía un propósito muy grande en la tierra? Sí. ¿Pero hizo cosas normales? Sí, normal. ¿Fue a la escuela? Normal. Un día, ya cuando él está en su ministerio, alguien acusa a Pedro y le dice, ustedes como que no pagan impuestos. Y el Señor Jesús le dice, ve, pesca, saca un estatero y paga por mí y paga por ti. O sea, pagó impuestos, normal. O sea, la vida cristiana no te hace una persona anormal, te hace una persona normal que tiene que vivir en la vida. Con equivocaciones, con frustraciones, algunas veces pecamos, otras veces nos equivocamos, pero la vida es una vida normal. No hay que espiritualizar todo. Nosotros vivimos por el Espíritu, pero en esta vida se tiene que vivir de manera espiritualmente, pero normal. Vamos a ir a un texto que es Lucas capítulo 15 y ustedes conocen muy bien la historia, hablando bajo el título que el Señor me ha regalado, que es Una vida normal, bajo la característica de dos hermanos que son mencionados en esta historia, ¿ok? Hoy yo quiero quedarme de los tres personajes, perdón, que son mencionados en esta historia, padre, hermano mayor, hermano menor. Hoy yo quiero hablar un poco del padre y la característica del hermano mayor. Al menor vamos a dejarlo por fuera, que fue el que más se equivocó. Pero vamos a ver la cotidianidad bíblica, ¿ok? Lucas 15, en el versículo 11 en adelante, leemos con la dirección del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y partió y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello que acontecía. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una vida normal. Dios quiere que nosotros hagamos de nuestra vida cristiana una vida normal. Reitero el hilo que traía desde ahora. Algunas personas van a mirarnos como bichos raros por creer en Dios y defender nuestra fe. Sí, porque hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, el no hacer cosas que la gente cotidianamente hace te van a hacer ver como una persona anormal. Pero usted, yo creo que me está entendiendo. La vida cristiana es una vida normal. Aquí paga impuestos y paga los recibos del agua, de la energía, el que cree en Dios y el que no cree. ¿Sí me entiende? O sea, la diferencia no la hace el cristianismo para vivir una vida normal en la tierra. La diferencia la hace cuán normal nosotros creemos que es la vida cristiana para poder insertarla en esta tierra, porque no hay un deseo diferente en Mateo capítulo 6, y es que lo que pase en el cielo se haga también en la tierra, en lo que usted conoce como el Padre Nuestro, que la voluntad del Padre no se haga únicamente en el cielo, sino que lo que pase arriba se replique aquí abajo, porque Él ve que eso puede ser normal. Dos orientaciones hablando de una vida normal y entendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros entendamos dos cosas en este tiempo. Lo primero es la disponibilidad de nuestro Padre. Yo leo Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay varias características que usted de pronto ha escuchado en otras predicaciones, o que quizá habiendo tomado este texto bíblico en años anteriores hemos explicado. Pero hoy yo quiero centrarme en nuestras equivocaciones. Siempre que nosotros tenemos algo malo, buscamos cómo solucionarlo. Básicamente, expliquémoslo. Si alguien tiene un problema en un diente, va donde un dentista. Si alguien tiene un problema judicial, busca un abogado. Si alguien tiene un problema con su hijo, hablando en la parte física, busca un pediatra. ¿Por qué cuando nosotros tenemos problemas del alma, no buscamos al que por excelencia puede solucionarnos los problemas del alma, que es Dios? ¿Por qué cuando más emproblemado se está, menos se va a la iglesia? Yo eso no lo he podido entender. O menos se congrega, o menos se busca el asunto espiritual. Mira, cuando Él dice me levantaré e iré a mi Padre, está hablando del primer punto de predicación, la disponibilidad del Padre. El Padre siempre está. Lo hemos explicado en anteriores enseñanzas u orientaciones cuando tocamos este texto. No es normal que el papá corren los menores. Al papá no le importó que el hijo hubiese gastado los bienes. Al papá no le importó que el hijo viniese de comer comida de cerdos. Paréntesis, el cerdo para una nación judía es un animal inmundo o impuro. Y él deseaba comer la comida de los cerdos y nadie se la daba. ¿Ok? Entonces, venía con toda la suciedad encima. El padre se le echa encima, lo abraza y le besa en el cuello, en señal de recepción, de aceptación. ¿Cuándo vas a entender que a Dios no le importa tu miseria? Y el día que el ser humano cristiano entienda que hay cosas que únicamente puede entregarle a Dios en oración, el asunto mejora. Hay cosas, y yo he venido pensando hace mucho tiempo, hace quizá 2 meses, 60, 70 días, he venido con una idea en mi cabeza. Hay cosas que si nosotros se la contamos a alguna persona,
le podemos hacer un daño tremendo. Y no estoy haciendo un llamado a que no cuenten sus problemas. De hecho, les estoy diciendo, cuenten los problemas. Pero les estoy intentando decir que cuando a Dios le soltamos todo lo que nosotros somos, Él no se va a aterrar de nuestra condición, porque de hecho Él nos conoce. Hay cosas que si le la contamos a personas normales nos van a juzgar, no nos van a entender, no van a entender por qué lo hicimos, pero Dios es el único que no se aburre con toda nuestra basura. O sea, Dios es el único que le puedes contar el pecado que sea. De hecho, Él ya lo sabe. Al contarle el pecado a Dios, lo que estás haciendo es reconocer que te equivocaste y que necesitas de su ayuda. Pero Dios ya sabe. El único que no se aburre con nuestra vida pecaminosa, de equivocaciones, de odio, de rencor, de falta de perdón, de falta de amor, ese se llama Dios. No importa el tamaño de tu falla, importa el tamaño de su amor, porque no se trata de ti, se trata de Dios. No es que yo no soy digno, yo por eso no vuelvo a la iglesia, yo por eso me alejé del cristianismo, porque aquí siempre se ha contado la historia de cuando en la iglesia hay fallas y la gente se va porque sale herida de una iglesia. Pero aquí nunca se ha contado la falla de que las fallas nunca se ha contado la historia, perdón, de que hay algunas fallas recurrentes en la gente que es la que aleja la gente o algunas personas de la iglesia. ¿Dios de qué se puede aterrar si ya antes de que pecaras Él sabía que lo ibas a hacer? O sea, ¿cuál es la justificación para decir, yo soy muy malo, me equivoco mucho, no tengo cara para volver a la iglesia porque es que yo soy muy malo? Dios ya sabía. Dios sabía que Pedro lo iba a negar, sí. Que Judas lo iba a vender, sí. Que Tomás iba a tener problemas de fe, sí. O sea, el Señor Jesús ya sabía todo eso. Iglesia, ¿cómo ataca el enemigo tu mente? Recordándote que te has equivocado mucho. El enemigo es experto diciéndole, oiga, usted 5 años con ese carácter así de miedo que tiene, y usted no dijo que iba a cambiar este año. Mire, le quedó grande otra vez ese carácter suyo. Vuelve y explota con facilidad. ¿Sí ve? Usted es una vergüenza. O sea, ese es el plan favorito del diablo. Avergonzarte y restregarte en la cara tu pecado. Y Dios te dice, tranquilo, que yo ya sé. Yo ya sé que lo tienes. Antes de que explotaras nuevamente, yo ya sabía que ibas a explotar. Lo que estoy esperando es que tú reconozcas, vengas y me lo cuentes y yo te ayudo, porque no es en nuestras fuerzas. Por ejemplo, ya que hablé del carácter, ¿vas a controlar tu mal carácter en tus fuerzas? El día que estés de buenas pulgas, no importa. Pero el día que, como coloquialmente decimos en Colombia, te levantes con el pie izquierdo, ese día no vas a querer nada y vas a pelear con todo el mundo, porque no es en tu fuerza. Es en la fuerza del Señor y es en la voluntad del Señor. La iglesia, usted y yo necesitamos entender que el Padre siempre va a estar disponible para lo que nosotros queramos decirle, aun cuando vengamos del pecado. El hermano mayor está contando una característica que el papá al parecer no sabía. El hermano mayor, cuando le refuta al papá, le dice, la plata de la herencia que vos le diste a este degenerado fue y se la gastó durmiendo con rameras, que era el pecado en esa época, siendo idolatría y fornicación lo que Dios más abominaba. Entonces el hermano mayor le dice, este ha venido desde los prostíbulos, para que usted me entienda. Y el padre lo abrazó, se le echó sobre el cuello y le besó. Porque no importa el tamaño de tu pecado, importa el tamaño y la grandeza de su amor. Y su amor siempre será más grande que tu pecado. Entonces, la disponibilidad del Padre, la iglesia la debe entender. Y como segundo punto o segunda orientación es que somos dueños de todo, literalmente. Lucas 15:31, después de que el hijo mayor le está peleando y le dice, yo siempre he estado contigo. Y el hijo o el hermano mayor, pues, es un ejemplo en algunas cosas, porque es que nosotros siempre tendemos a quedarnos con lo malo. Retrocedo un poco la historia y hablo de una historia paralela, que es la historia del hijo pródigo. Del hijo pródigo, no, este es el hijo pródigo, del joven rico. El joven rico tiene unas características que ninguno de nosotros tiene. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? Pues honra padre y madre, no mates, no hagas esto, no hagas falso testimonio, no defraudes. Y el joven rico le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.
La pregunta es por regla de tres, ¿no? ¿Quién ha cumplido todos los mandamientos como el joven rico hasta ese momento que se encuentra con el Señor Jesús? En la tierra, nadie. O sea que ese es mejor que nosotros, para que nos vayamos preocupando, ¿cierto? Pero siempre uno se queda con lo malo, ¿no? Ay, por el amor al dinero, como que no siguió al Señor Jesús cuando Él le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Como que, ay, no, ahí ya, o sea, y uno se queda en la cabeza con que el joven rico no quiso seguir al Señor Jesús porque estaba muy prendido a su dinero y no lo entregó. Pero él tenía algunas características buenas. Volviendo a esta historia, amados, el hermano mayor, así sea muy déspota con el hermano menor y actuó con un poco de rabia, el hermano mayor le dice unas cosas al papá que a mí me llaman poderosamente la atención. He aquí, yo siempre te he servido. O sea, ¿qué hijo puede decir en este momento que siempre le ha obedecido a carta cabal a su padre? ¿Literalizamos la opinión? Mira. Lucas 15:29. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Que me diga quién de los que estamos en este momento, en este servicio, nunca le ha desobedecido al Padre, terrenal o celestial. No, nosotros hemos desobedecido un poquito de vez en cuando. Ah, bueno, para que se vaya asustando, ¿cierto? Sino que uno se queda, ¿no? Ay, pero tan peleón con el hermano menor que... No, espérate. Este tenía algunas cosas buenas, que son las que nunca hemos analizado. Y es lo que le pasa a la gente. Hay gente que puede tener 10 cosas buenas y una mala y se le juzga por esa 11ª que fue la mala. Y destruimos a una persona porque tiene un hábito malo, pero tiene 10 buenos. No es ser conformista ni mediocre, no, entiéndame bien, es reconocerle que también tiene cosas buenas. Entonces, él cuando le dice al padre, yo nunca te he desobedecido. ¿Ustedes entienden qué es no desobedecerle a alguien jamás? Sí, él lo tenía algunas cositas malas, pero nunca le había desobedecido al padre. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Que en una vida normal nosotros tenemos que entender que el padre, primer punto de predicación, siempre está disponible. Pero lo segundo es que todo es nuestro. Lucas 15:31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, el padre no está desconociendo que él ha sido un buen muchacho. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, como tú has estado conmigo siempre, dice el papá, todo lo mío es tuyo. ¿Ya entendiste cómo funciona? Las circunstancias no te dejan ver lo que tienes y lo rico que eres y lo poderoso que eres y lo saludable que eres y lo dueño del mundo que eres. ¿No te das cuenta que estando con el Padre lo tienes todo? Es lo que dice la predicación del día de hoy. ¿Por qué se afana la gente? Es Biblia pero aplicada, por estar lejos del Padre. Porque lejos del Padre empiezas a luchar en tus fuerzas. Lejos del Padre ahora respondes tú. Lejos del Padre haces tu voluntad, no la de Él. O sea, aquí en esta figura, el Padre pues lógicamente es un Padre terrenal, pero es la figura de Dios. Él aquí nos está intentando decir, si ustedes están cerca a mí, todo lo mío es de ustedes. ¿Cuál es el problema? Ah, que no lo tienen todo, o sea, que no tienen toda la salud que deberían tener. Ok. Que no tienen todo el dinero en un banco. Ok. Pero si ustedes están conmigo, yo soy el dueño de todo y todo lo mío es tuyo. ¿Cuál es el problema? No tener las cosas en la mano. ¿Cómo le gusta al ser humano controlar, no? O sea, ¿cómo le gusta al ser humano sentirse como el dueño? Hermano, aquí hay un orden y es que Dios tiene en su mano y va colocando en la nuestra cada vez que lleguemos a necesitar de algo. O sea, ¿qué te intento decir con esto? El estar con el Padre es lo único que te garantiza el estar bien. No buenas ideas con tus excompañeros de universidad. Ay, montemos una empresa y veo, gloria al Señor, pero hermano, si ese plan no es de Dios, eso no funciona. Es así de sencillo. ¿Por qué el hijo pelea si es el dueño de todo? Es la pregunta que hoy nos hace la Biblia. ¿Por qué peleas? Porque algo te falta
si sabes que al acercarte a Dios tienes herencia a todo. La mujer dará a luz, pero los hijos son de Jehová de los ejércitos. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Mío es el oro, mío es la plata. Yo pagaré. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Yo no voy a permitir que ninguno de tus huesos sea quebrantado por cuanto yo pagué a través de mi Hijo en la cruz del Calvario. ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí. Paz mental. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Dios te da tranquilidad? Sí. Para sanar la tierra, si mi pueblo se humilla, yo voy a sanar su tierra. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Cuál es tu problema? El problema tuyo es que te has alejado de Dios. Al alejarte de Dios, vas a empezar a pelear y a batallar en tus fuerzas. Y al empezar a batallar y a pelear en tus fuerzas, pues te das cuenta que el problema te va a sobrepasar. El problema siempre te va a rebosar. Y cuando el problema te rebosa es cuando Dios entra, porque hay cosas en la vida que se van a resolver solo a través de una intervención divina, no de tus fuerzas. Intente trabajar con justicia delante del Señor. Haga todo lo que la Biblia le pide que usted haga. Y eso se llama justicia. Y alguien dijo en la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto, ay Dios mío, no he visto a un justo desamparado, ni a su casa mendigando pan. ¿No será que el problema tuyo y mío es una devoción o un acercamiento un poco más fuerte y riguroso ante lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿No será que te ha tocado empezar a batallar en tus fuerzas y tienes tus ojos puestos en la circunstancia? Y por eso, mira, te das cuenta que siempre que hay un problema, nosotros no estamos exaltando las virtudes de Dios, sino la magnificencia de un bendito problema que puede llegar a ser así de chiquitico. Me explico, no tienes plata para pagar algo y tú no estás diciendo, ay, pero mío es el oro, mío es la plata, Dios me va a dar el dinero. No, te estás diciendo, ay, Dios mío, ¿ahora cómo pago? O sea, ¿por qué la solución que sale de tu boca va enfocada y centrada hacia un problema, no ante la resolución que Dios puede tener contigo? No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ¿por qué cuando algo malo te pasa, lo primero que haces es engrandecer el problema, no exaltar el nombre de Dios para que intervenga en el problema? O sea, algo malo te pasa y ahora qué voy a hacer y ahora cómo voy a pagar. ¿Por qué mejor no empiezas a confesar con tu boca la palabra que Él dijo que Él pagaba? O sea, ¿por qué te centras en el problema, no en la solución que es Dios? Esa es la pregunta que estamos haciendo acá. O sea, no se trata de tu fuerza ni de tu poder. Se trata de la intervención que Dios pueda tener en tu vida. Es que el punto nuestro es ese. Y nosotros siempre vamos a pecar porque nos estamos guiando en las circunstancias. Algo malo llegó y yo te aseguro que cada circunstancia en la Biblia tiene una solución. Pero cuando llega algo malo, tú y yo no preferimos algunas veces basarnos en las promesas de Dios en la Biblia, sino en hacer un show pero innecesario para poder saber que no podemos hacer nada. Claro, es que algunas veces no podemos hacer nada porque nos rebosa lo que Dios trae. Algunas veces no podemos hacer nada porque es que nos rebosa el problema y nos rebosa nuestra mente natural saber qué es lo que Dios piensa hacer para podernos solucionar el problema en ese momento. ¿Qué te intento decir cuando te hablo de que todo es nuestro? De que, volviendo a la historia de manera puntual, el hijo mayor le está peleando al papá. ¿Y sabes cómo le quita el papá la pelea al hijo mayor? Diciéndole, ¿cuál es su problema? Y yo creo que es una pregunta que hoy la Biblia te hace. ¿Cuál es tu problema en serio? O sea, ¿tú crees que a Dios le queda difícil tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, la crianza de tus hijos? Que tus hijos estén como en una adicción, tu falta de dinero, tu falta de empleo. O sea, ¿en serio tú crees que eso le queda difícil a Dios? Entonces, aquí ya estamos encontrando una solución. O estamos encontrando qué es lo que la palabra del Señor intenta decir cuando nos dice todo es nuestro. Tendremos acceso a todo si somos hijos. Podemos hablar de que tenemos derecho a una herencia siempre y cuando tengamos el mismo apellido de papá. O se demuestre regularmente en la ley natural con una prueba de ADN, así no tengas el apellido, que sos hijo de ese señor o de esa señora. Ahí es cuando heredas. Y a todos los que creyeron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si todo es tuyo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acercarte a Dios para que Él mejore tu vida. Y siempre que nosotros decimos acercarte a Dios para que Él mejore tu vida, estamos pensando en una persona que no conoce de Cristo, que lleva una vida alejada de Dios o en el ateísmo. Y yo creo que predicaciones como estas son para nosotros.
los que pretendemos llevar un tiempecito más en la iglesia, que algunas veces nos sentimos un poco más seguros, y seguimos peleando y batallando por las mismas cosas. Amada iglesia, todo te pertenece, siempre y cuando tú le pertenezcas a Dios. Reitero, una vida normal tiene que ver con entender que el Padre siempre está disponible, punto número uno, y que todo es nuestro. Todo es nuestro y tendremos acceso a todo si el Padre tiene acceso a toda nuestra vida. No tengas reparo en abrirle las puertas de tu corazón a Dios para que Él entre y haga lo que tiene que hacer. No te quedes sin la posibilidad de que Dios literalmente pueda engrandecer tu vida de la forma que no te imaginas. Pero ¿qué tienes que hacer? Entender que Él tiene que tener el control de tu vida para que tú tengas acceso a todas sus bendiciones. Iglesia, a través de una vida normal, Dios nos quiere llevar al cielo. ¿Qué tal si oramos por unos minutos al final de esta reflexión, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender que con Él lo tenemos todo y esa es una vida normal, no milagrosa, eso es una vida normal. Es una vida tan normal caminar con Cristo que Él un día envía, y cierro con este pensamiento, el Señor Jesús envía a 70 a predicar, los envía de 2 en 2. Y dice, vayan que por el camino todo lo que necesiten, si me obedecen, les va a ser dado. Y literalmente llegaron con excelentes reportes. Todo lo que necesitaron por el camino fue suplido. ¿Por qué? Porque obedecieron la voz de Jesús. ¿No será, iglesia, que lo que te está faltando, o persona que me estás escuchando en este momento, es empezar a revisar un poco más las enseñanzas de Cristo para saber qué es lo que necesitas hacer y que Él se encargue de todo lo de tu vida? Oramos. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo, Señor de la creación, el que no escatimó dar nada de todo lo que era su vida aquí en la tierra para que a través de su muerte nosotros tuviésemos vida. Yo pongo delante de ti a cada hombre y mujer que esté escuchando esta oración, que esté escuchando esta predicación, para que entiendan, Padre Celestial, que todo les pertenece, pero si tú perteneces a ellos, que una vida normal tiene que ver con entender que tú no te vas a hastiar de nuestra culpa, tú no nos vas a juzgar, tú nos vas a perdonar nuestros pecados. Padre Celestial, yo te pido por todas las personas que en un punto tienen alguna equivocación grave y eso les martilla día y noche, su mente, su pensamiento, su corazón, y tienen miedo de confesar porque si confiesan, dañan a su familia, porque si confiesan, pierden algunos privilegios. Hoy yo te pido que esas personas no tengan temor de poder confesar todo lo que esté en su corazón y entender que tú, Padre Celestial, siempre vas a estar presto. Así vengamos de comer comida de cerdos, así vengamos sin bañarnos, así vengamos andrajosos, así vengamos de pecar con rameras, tú siempre nos vas a abrazar y a besar en el cuello, porque tú, Padre Celestial, eres más grande en amor que lo inmenso que pueda llegar a ser nuestra falla. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Un abrazo fraterno y entendamos que el Padre siempre va a estar disponible. Eso hace parte de la vida normal y que somos herederos de todo, siempre y cuando le pertenezcamos a Él. Fuerte abrazo y bendiciones.